Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta presentación en este segundo día del Seminario Internacional sobre Investigación de Incendios y Explosiones de Det Lautaro Internacional. Mi nombre es María Celeste Jiménez y les voy a entregar la clase sobre deposición y litigación. En este Congreso Mundial Virtual vamos a aprender no solamente respecto de la investigación de los incendios, sino sobre todo aquello que ocurre y que rodea la investigación de los incendios. Síguenos en nuestras redes sociales y comenzamos ya con nuestro último tema, que es deposición y litigación en juicio. Me presento ante ustedes. Como les indicaba, mi nombre es Celeste Jiménez. Soy abogada chilena, máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, tengo una maestría en Litigación Civil y Penal por la California Western School of Law de San Diego, California, en la primera generación el año 2015, sobre litigación estratégica. Trabajé 3 años en el Ministerio Público, en las fiscalías en Santiago de Chile y en el sur también, en este país. Y luego trabajé 10 años en la Defensoría Penal Pública, donde ejercí el cargo de defensora local, litigando en muchísimos casos. Como comprenderán, el ritmo de vida y de trabajo de los defensores públicos es de vértigo y emoción. Y ahí pude aprender muchísimo sobre diversos tipos penales y la tramitación en juicios y audiencias de todo tipo. Además, he participado en muchísimos cursos, de los que luego les iré contando un poco más, de litigación, de investigación, pero sobre todo la experiencia es la que enseña, los errores propios y ajenos, la práctica en los juicios, que es la parte que viene a coronar un proceso investigativo, el llegar a un juicio y poder decir qué es lo que pudimos hacer mejor. Ese aprendizaje a partir del error y de las experiencias es lo que quiero hoy compartir con ustedes para generar una mejor justicia en toda América y también en Europa. Entiendo que tenemos gente de diversos países y continentes que nos acompañan. Además, soy embajadora honoraria de California Western School of Law en Chile, cargo que me honra y del que hoy día les voy a contar un poco más ya al final de la presentación. Cuando me refiero a formación especializada y me refiero a no tener temor de decir quiénes somos, es porque en derecho es muy importante. Es muy importante que ustedes busquen a los especialistas para los distintos casos en que van a tener que trabajar. Si usted necesita revisar un caso de homicidio, necesita un especialista en peritajes forenses y que haya conocido muchísimos sitios del suceso y haya resuelto muchos casos. Idealmente también que haya trabajado como perito, como abogado, como investigador en juicios orales, porque sabrá hacia dónde enfocar todo el camino del caso con miras a un buen resultado. Lo mismo ocurre en otra de mis especialidades, que son delitos sexuales, violentos, como les mencionaba, homicidios, robos. Hay muchísimas especialidades y yo he abrazado también la investigación de incendios debido a que tengo una firme convicción de que los delitos cuya pena es mayor en todos los sistemas penales son aquellos en que debiéramos poner especial cuidado. No es baladí condenar a alguien a pasar el resto de su vida, o por lo menos 5, 10, 15 o 20 años privado de libertad, con pruebas que no alcanzan un estándar mínimo razonable de convicción en base a lo que significa la misma vida humana. Muchas veces nos encontramos con investigaciones en que, si miramos las horas hombre utilizadas, no superan ni siquiera en una semana el tiempo que una persona podría pasar privada de libertad. Esa forma de mirar las cosas es la que también quiero compartir con ustedes. Y la reflexión es simple: nunca es suficiente. Todo caso pudo haberse investigado mejor. En la lámina que ustedes ven me encuentro con Peter Mitchell, profesor de California Western y especialista en investigación y en enseñanza a los abogados de la Defensoría de Nueva York. Él nos brindó una capacitación junto con otros profesionales
Y también Paul Beaver, quien está también en la fotografía, él es especialista en investigación de incendios en Estados Unidos, pertenece a Arson, y me enseñó algo muy importante, que no basta solamente con conocer las normas, sino que tenemos que ir al lugar del hecho, tenemos que conocer el sitio del suceso en el momento en que ocurren las cosas y no posteriormente. Podemos encontrar mucho que aprender de un sitio del suceso tiempo después, pero nada es igual a la primera mirada. Esa primera mirada quiero que la afinemos hoy para pensar en la litigación y en la deposición en juicios orales. Nuestro foco de aprendizaje, como les acabo de indicar, es que vamos desde el hecho al proceso y finalmente estar preparados para llegar a un juicio. No olvidemos que el incendio tiene diversas formas de acercarse al derecho. ¿Qué ocurre cuando ocurre un incendio? Ocurre una investigación penal, por tanto, se puede sancionar como un delito. Ocurre una investigación por un seguro, ocurre una responsabilidad civil, ocurre la muerte de alguna persona, ocurre quizá la ocultación de otros hechos. Hay mucho que investigar en los incendios y por tanto la mirada debe ser amplia y pensando, como les digo, desde los hechos a un proceso. No nos quedemos solamente con entregar un informe, si es que son peritos investigadores o si son abogados, con presentar la querella. Eso es el inicio de un proceso muy largo y lo que se dice comúnmente, no dejar los casos botados. No pierda el foco, no pierda el foco. En esta lámina ustedes pueden ver una sala de juicio. Aquello que comenzó con esa escena del incendio a la que ustedes, si son investigadores, llegaron a sofocar un siniestro o a prevenir un mal mayor, luego puede decantar en un juicio oral. Ustedes pueden ver a este lado de la pantalla el fiscal con un querellante, luego al otro lado pueden ver cómo me encuentro yo como defensora, con otra defensora que me asiste, y delante nos encontramos con 3 jueces. En los sistemas americanos y luego latinoamericanos que lo han ido recogiendo, nos vamos a encontrar con esta forma de hacer justicia. Me refiero a la forma de la justicia oral y pública, el sistema legal adversarial, ¿ya? En esta lámina ustedes pueden ver un tribunal colegiado en el que se verifica el juicio oral. Aquellos 3 jueces van a tener que resolver si una persona es culpable o inocente y qué sanción, qué pena le corresponderá o no por un determinado delito por el que lo puedan sancionar eventualmente. Y el público. Hay algo muy importante acá. Los principios del sistema son la oralidad, la inmediación. Por eso es importante trabajar la litigación y la deposición, porque hoy la mayoría de los procesos penales, civiles y de otras áreas laborales, de familia, se están desarrollando en forma oral. Entonces ustedes podrán ver que tienen un juez presidente, un juez redactor y otro juez que también apoyan la decisión del caso. En algunos países, como en Argentina, han comenzado también con el juicio por jurados. Más adelante les voy a mostrar cómo es una sala de juicio por jurados, pero esencialmente es esta misma sala, pero que además tiene un cubículo en que se encuentran 9 a 12 personas, ciudadanos, que tienen que entregar un veredicto respecto de los hechos que se les presentan, y un juez delante de aquellos que dirige el debate a fin de que cada parte, cada interviniente pueda desarrollar su exposición de la forma más adecuada. Seguimos. Como les decía, la preparación y la experiencia profesional son muy importantes. En esto hay especialidades, tanto en fiscales como en defensores. Si son investigadores de incendios, ustedes se podrán dar cuenta de que hay fiscales que no tienen idea alguna de cómo se investiga o se debiera investigar un incendio y también defensores. Son los investigadores los que deben auxiliar a aquellos y deben ayudarlos a desarrollar mejores diligencias investigativas. No tengan miedo a pedir una diligencia, porque de eso puede depender cómo ocurra o no el juicio finalmente. ¿Quiénes somos en esta historia? ¿Quiénes somos cada uno de los intervinientes de este caso? Como les decía, durante mucho tiempo estuve en la vereda de la Fiscalía, otros 10 años en el otro lado de este caso, en la defensa.
Y uno va aprendiendo que en la litigación los operadores del sistema van aprendiendo conforme avanza la experiencia. ¿Quiénes son los intervinientes? Como ya les decía, fiscal, víctima, que en este caso en los delitos de incendios se puede entender dependiendo del caso que sea una persona fallecida, afectada por el incendio, o puede ser también la sociedad de un espacio público que haya sido incendiado. Tenemos entonces también, como les decía, el juez o jueces y los querellantes que presentan acciones especiales para dar curso a la causa, incluso tratar de ir mucho más rápido que lo que va generalmente el sistema. Y por último, los policías los peritos y los testigos. Los policías, los peritos y los testigos no son propiamente tal intervinientes, son personas que van coadyuvando, que auxilian en la investigación y en el desarrollo de los casos. ¿Quién es el investigador de incendios en el proceso penal? Aquí es muy importante que comprendamos la responsabilidad que tiene el investigador o testigo experto o testigo simplemente de un incendio. En los sistemas en general, en todos los sistemas de Latinoamérica en los que me ha correspondido dar clases de litigación, conocer cómo funcionan, asistir a audiencias y juicios, es muy importante entender que el perito es tratado en un símil a un testigo. Una regla importante es que quien debe declarar es quien hizo el informe y quien fue al sitio del suceso. La experiencia la tiene aquel que puede relatar lo que vio, lo que conoció, lo que investigó y lo que pudo concluir. Aquí es muy importante que recuerden lo que se está enseñando también dentro de este curso, que es el método científico, ¿ya? ¿Cómo y en qué momento presentar su informe y la acreditación? Hay dos grandes momentos acá. Hay un momento en que usted tiene que entregar por escrito su informe al fiscal investigador o a la parte que lo requiere como investigador privado de incendios o como perito o para un metaperitaje. Y en ese momento usted debe entregar su acreditación, todos los documentos que avalan su formación. No teman indicar el detalle de su formación. Es importante saber cuántos casos ha conocido, si ha asistido o no a otros juicios orales, si tiene experiencia práctica o no y cuántas especializaciones tiene. Como podrán ver, de acuerdo precisamente a la guía 921, que va cambiando cada muy corto tiempo, es importante que usted señale si es que está actualizado o no, porque recuerde siempre que donde hay una parte, hay una contraparte que va a estar mirando cada error, cada falencia suya, cada detalle de su falta de acreditación para ganar el caso. Quien debe acreditarse es el perito que hizo el informe. Sabemos que en muchos casos las jefaturas quieren llevarse trofeos o algún tipo de importancia en los casos que se tramitan o se van desarrollando por sus unidades. Sin embargo, al juicio, cuando se tengan que hacer las preguntas, se le van a hacer a aquel que puede contestarlas. La evidencia y la investigación. El delito de incendio es un delito de acción penal pública en prácticamente todos los países. Las primeras actuaciones son facultades que tienen los policías o incluso también los bomberos que asisten de retener o detener personas que podrían estar cometiendo un delito de incendio. Esas facultades están reguladas en cada uno de los sistemas. Brevemente, a quien se le ve infragante en la comisión de un delito o pueda tener antecedentes de la comisión del mismo, cualquier persona natural puede retenerlo hasta llamar a la policía. La policía es la única que puede detener a una persona. Nosotros como ciudadanos solamente podemos efectuar la retención de aquella persona, pero llamando inmediatamente a la policía, porque ellos son los que van a comunicarse con un fiscal o con un juez para que pueda validar la necesidad de que esa persona pueda seguir siendo retenida para pasar a la presencia de un juez a un control de detención o bien entregar una declaración que puede ser útil al esclarecimiento de un hecho. Es importante que cada uno de ustedes en sus países se informen de las formas de proceder en estos casos. He recibido muchas preguntas de bomberos que me dicen, bueno, ¿qué hago si es que veo a una persona que está cometiendo un incendio? Como ciudadano usted tiene el derecho a retener.
no puede tener esa persona 10 horas ahí, pero sí lo que usted lo avala en la verdad de lo que está diciendo respecto a la retención de esa persona es el llamado inmediato a la policía y su respaldo respecto al mismo. También usted puede entrar en lugar cerrado cuando hay gente pidiendo auxilio, ¿ya? O bien usted puede pedir hacer ingreso voluntario, si es que hay alguien que necesite la ayuda, lo más probable es que ocurra. La flagrancia es precisamente encontrar a alguien infraganti cometiendo un hecho. Esto es muy importante porque hay muchos casos que se ganan por una flagrancia o primeras diligencias mal efectuadas o efectuadas fuera de los marcos del derecho. Cualquiera no puede llegar a detener a alguien sin motivo. Aquí lo más importante es el motivo y viene la racionalidad, la capacidad de probar aquello que usted está diciendo que ocurre, cómo lo vio, cuándo lo vio, y que si usted fuera sometido a una deposición como testigo de aquella situación en que se detiene infragante, usted puede ser capaz de explicar en detalle y explicar en derecho cómo es que lo hizo. Aquí hay algo que es la honestidad, que es muy importante. ¿Puede un bombero entrar? Bueno, cualquier persona que está viendo que alguien pide auxilio debiera poder entrar o llamar inmediatamente a la policía. El consejo que se da es que si se trata de un incendio, usted entre inmediatamente a prestar ayuda, porque se podrá justificar su entrada violenta en la medida que luego, llegando a la policía, usted puede explicar cómo es que ocurre, que usted rompe un vidrio, que usted rompe una puerta o que usted retiene a alguna persona por esa emergencia. Como les digo, están las facultades de ingreso en actual persecución cuando usted ingresa a un patio de una casa, si es policía, en actual persecución de alguien que ha visto robando o cometiendo un hecho. Y es muy importante también señalar que hay muchas causas que van a permanecer en secreto de investigación. ¿Por qué les hablo aquí de esto? Porque los comentarios de pasillo, los comentarios con los amigos, a veces no es bueno hacerlos, sobre todo cuando usted está investigando un caso que está dentro de los casos que se pueden guardar secreto. Averigüe si en ese caso es necesario el secreto o la ley lo mandata o el fiscal lo ha ordenado. Es posible que el fiscal lo ordene. Infórmese antes de hablar de un proceso en público, en cualquier medio público. La evidencia de la investigación, como les digo, la instrucción de la investigación se realiza por los fiscales, no por los policías. Son los fiscales en todos los países en que prima el sistema adversarial quienes dirigen las diligencias. Usted, si es un investigador de incendios, debe procurar comunicarse directamente con el fiscal. También puede comunicarse con las policías, pero las policías no pueden a usted darle una orden de realizar alguna diligencia. Es el fiscal quien se comunica con usted para eso. Muchos casos fracasan o el resultado no es muy bueno precisamente porque hay problemas de comunicación entre fiscales y entre los investigadores de incendios. Del mismo modo, si alguna de las partes quiere pedir una diligencia, tiene que pedirla a través del fiscal. No pueden directamente ir a usted a pedirle que realice alguna diligencia. Esa es la participación de los policías, separada de la de los bomberos de la investigación. Debieran ir más unidas, ¿ya? Y sobre todo en cuanto al tratamiento del sitio del suceso. Aquí se trata del levantamiento de evidencia. Cada evidencia que se levanta debe ocurrir con una cadena de custodia, ¿ya? Y esa evidencia se mantiene guardada hasta que no se ordene su apertura para la realización de alguna pericia o para ser vista en el proceso mismo del juicio oral del que yo les mostraba. Por eso es tan importante la preservación y que la evidencia no sea manipulada. Sabemos que en los sitios del suceso de incendios lo que prima es apagar el incendio, es salvar a las personas que están siendo, resultan lesionadas o están en peligro. Sin embargo, cuando usted se detiene a ver algo importante o a levantar una evidencia, puede hacerlo, pero debe comunicarlo inmediatamente a quien puede abrir la cadena de custodia, que son los policías. He sabido de casos muy excepcionales en que se ha permitido que un bombero o un investigador de incendio abra cadena de custodia, pero la regla es que la cadena de custodia la debe abrir la policía. Eso en casi todos los países. Estoy pensando en que pueden haber reglas en otros lugares, pero ¿cuál es el punto? El punto detrás de esto es cómo nosotros validamos que esa evidencia que salió, que el vaso estaba con alcohol arriba de la mesa del living, que es el último lugar que se quemó, sea o no sea una causa del incendio
o sea algún elemento que posteriormente se inflamó. Todos esos son pequeños grandes detalles. Como les digo, hay procesos de evidencia de cadena de custodia que deben preservarse hacia el juicio oral. Y aquí importa mucho la calidad de la preservación de la evidencia. Siempre tenemos que pensar en que esto debe durar meses, a veces hasta años. Y aquí otro punto que quiero tocar. Cuando a ustedes se les consulta por las eventuales causas de un incendio, si son investigadores, hay un control de detención, que es la primera audiencia a la que se puede someter una persona. Como les decía, si se encuentra alguien en flagrancia, con signos claros de haber cometido o podido cometer un incendio, y esa persona se le toma detenido, ¿ya? Con antecedentes. El fiscal va a requerir probablemente de los investigadores que entreguen un preinforme. Ocurre en todos los casos que el fiscal debe llegar a control de detención con un informe policial. Tanto como el informe policial, debiera existir un preinforme que se pudiera entregar por ustedes, por los investigadores de incendio. Es importante por eso que ustedes cuenten con una adecuada comunicación con el fiscal y con el Ministerio Público para saber qué es lo que necesitan para un control de detención. ¿Qué declaración? ¿Qué es lo que quiere que usted resuelva como preguntas o respuestas para ese momento procesal? ¿Por qué les planteo esto? Porque en todo caso hay un hecho. El corazón de los casos son los hechos, ¿verdad? De los hechos al proceso. Y en todo caso, nosotros realizamos como abogados y como intervinientes un análisis en que cada parte de esa versión de los hechos debe estar vinculado con una teoría jurídica, es decir, si esto corresponde o no corresponde a un delito, a una participación culpable o no de alguien, o que pueda significar la inocencia también de alguna persona. No estamos buscando culpables, estamos buscando justicia, y la absolución también es una forma de justicia. Entonces, cada una de las partes va a tener una teoría del caso. La parte que dice que el incendio fue provocado y la parte que dice que el incendio fue accidental. Y cada una de las partes va a relatar los hechos de una manera distinta. Van a decir que las personas estaban o no en cierto lugar u otro, ya a tal hora, en qué circunstancias, con qué vestimentas, y qué serían los medios de prueba o cuáles podrían ser las circunstancias que podrían acreditar o avalar esa versión de los hechos. Eso se escribe en un texto, puede ser 3, 5, 20, 50 líneas. He visto casos de 101 hechos y tantos hechos como pueden haber dentro de un caso. Un caso puede significar que una persona estuvo incendiando 10 casas una tras otra, o robando a 10 mujeres, o violando a 3 personas seguidas. Hay muchos casos que son compuestos. Entonces, esta teoría del caso se puede aplicar a uno, a varios. Es una plantilla que les puede servir para entender cómo funcionamos nosotros los abogados. Para llegar a tramitar un caso, uno debiera trabajar este diagrama. Este es uno de varios diagramas que trabajo en mis clases de litigación y luego podemos profundizar en otros cursos en que los dejaré invitados para trabajar más detalladamente. Como les digo, la versión de los hechos hay que ir segregándola. El día, a tal hora, en tales circunstancias, quién, quiénes, cuándo, cómo, dónde, qué ocurrió, cuál es la causa, cuál es el resultado, qué causa, qué cosa. Luego eso encaja o no en una teoría jurídica. ¿Es un delito de incendio, es un delito de robo, es un delito de violación? Y aquí les hago un insight súper importante. Nos encontramos con un cadáver quemado dentro de una casa. ¿Habrá muerto esa persona a causa del hecho del incendio? ¿O será aquello el encubrimiento de otro hecho? ¿Puede esta persona haber muerto antes y alguien puso ese cadáver en ese lugar para borrar la evidencia, para quemarla y hacer pensar que murió quemado? Eso es el corazón de la investigación de incendios en nuestros días. ¿Cuántos casos hay en que, no hay crimen perfecto, en que nos encontramos con personas declaradas culpables cuando son inocentes, porque hay un tercero que está pretendiendo evadir su responsabilidad a través de culpar a otro? Por eso tenemos que manejar todas las posibles versiones de los hechos, ¿ya? No hay versiones malas, no hay evidencia mala.
hay evidencia útil. Entonces usted tendrá que ver, tratar de no predisponerse a una determinada teoría del caso antes de empezar a investigar. No decir, sí, esto es todo lo otro. Yo sé que el resto de los maestros le van a explicar muy bien esto. Usted tiene que partir siempre como una tabula rasa. Este diagrama de la teoría del caso es para que usted se ayude y se ordene. Como les digo, luego vamos a las proposiciones fácticas. En las proposiciones fácticas empezamos ya con el método deductivo, inductivo. A ver, ¿cómo es que se llega de A a B? ¿Qué prueba me lleva a pensar otra cosa? Y aquí viene la importancia de la experiencia al analizar las proposiciones fácticas. ¿Podría una persona estar cómodamente sentada en una silla calcinada? Sí, pero tendríamos que pensar bien dónde pudo haber empezado el incendio, o si esa persona hubiera percibido el incendio y haberse arrancado, o no. Y ahí empezamos con los análisis. El resto lo dejo a vuestra creatividad. Podemos hacer a futuro, cursos sobre casos. Aquí no traje un caso en concreto porque como es un seminario estamos viendo conocimientos generales, pero nacen muchas consultas a partir de este diagrama, ¿cierto? Luego uno, de acuerdo a cada proposición fáctica, va ordenando la evidencia o los antecedentes que son útiles. Y vamos segregando qué prueba nos sirve más que otra. Y a veces una prueba puede ser el detonante hacia una versión u otra de los hechos. Ese vaso, esa almohada, ese elemento inflamable o no, algo puede ser lo que marca un camino u otro y puede determinar la libertad o la prisión de una persona por años. En la clasificación de evidencias los quiero invitar a ser creativos, ¿ya? Pero les voy a dar mi opinión. Yo creo que uno debe clasificar la evidencia conforme a ciertos criterios básicos primero. Evidencia material, pruebas que usted levanta del sitio del suceso. Evidencia humana, digamos, testigos, de oídas, de vista directa. Y ahí empezamos a tasar la prueba de alguna manera y saber con qué contamos. Luego empezamos también con las evidencias materiales, o sea, aquello que puede ser una fotografía, un video, una grabación. Hay un muy buen consejo para los investigadores que cuando lleguen a un lugar, el primer respondedor, el que llega al sitio del suceso, debería ser muy bueno que se tome un segundo para tomar fotografías del lugar, un paneo, de todo lo que hay en ese espacio, porque los pirómanos muchas veces se quedan mirando lo que hicieron y a veces uno descubre eso con la imagen, con ese momento. ¿Quiénes son los que van a mirar un incendio? ¿Ya? Se pueden encontrar elementos en el lugar del hecho que no habíamos pensado que podían ser útiles. Y luego, cuando vamos al orden de la presentación de evidencias, estamos pensando en qué es lo que vamos a llevar o no a un juicio primero o después. Pero también en el orden de presentación de evidencias hay otro tema, que es lo que se llama el discovery de prueba. En los sistemas adversariales en que hay un control de detención o una investigación iniciada con un proceso que puede durar meses o a veces hasta años, dentro de ese proceso investigativo, las partes van soltando evidencia, se van descubriendo testigos, peritos, informes periciales, alguna evidencia que viene del laboratorio con un resultado, todo aquello, usted lo va a ir viendo cómo va llegando. Y esa teoría del caso en el camino se va alimentando y puede ir variando. Por eso es importante trabajar este diagrama con todos los otros detalles que usted le quiera agregar o sacar, porque usted va a poder ver su caso desde el aire. Es como mirar con un dron el posible juicio. Y se va a dar cuenta de que si llegáramos a un juicio, ¿cuál es la evidencia que marca la diferencia? Un análisis, una observación, un tiempo, ¿no?, en que se tomó o no se tomó una evidencia o se levantó algo del sitio del suceso puede marcar la convicción del tribunal. Más adelante vamos a ver cómo se convencen los tribunales o cómo se convencen los jurados. Y aquí hay algo muy importante. Cualquier abogado que viera esto me diría, se parece un poco al sistema de la prueba antigua, legal o tasada. Pues sí,
hay algo que nos queda de la prueba legal o tasada, que es el gusto de ser ordenados. Pero hoy, en los sistemas procesales actuales, lo que prima es la convicción que ellos, los jueces o los jurados, los juzgadores, como yo les llamo para hablar, digamos, en un lenguaje que pueda entender toda la región. Los juzgadores van a observar la prueba y van a ver también la credibilidad de cada prueba, la credibilidad del perito, la credibilidad de la evidencia, la credibilidad del levantamiento de la evidencia, la credibilidad de quien declara. Por eso no basta con preguntar qué es lo que usted vio, sino cómo lo vio, por qué lo vio, cuándo lo vio y por qué usted está prestando declaración acá. Bueno, jueguen, les dejo este regalo, este juguete entretenido que es la teoría del caso. Ya, aquí estamos ya en juicio, aquí tenemos una escena en que aparece una abogada presentándole evidencia fotográfica a los jurados, ¿ya? Si tuviéramos al otro lado tendríamos 3 jueces, ¿cierto? Hoy día la litigación oral se practica en casi todos los países de América y en muchos más del mundo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que esto finalmente se va a comunicar, ¿ya? Y cuando uno comunica, uno también debate, ¿cierto? ¿Qué es el peritaje y el metaperitaje? Estos son lenguajes que ya ustedes o son investigadores o son abogados o son intervinientes debieran empezar a manejar. El metaperitaje, a ver, primero vamos a ver el peritaje. Es un informe basado en la evidencia, en un método que usted explica en sus conocimientos, ¿cierto? Usted emite conclusiones, usted analiza, utiliza el método científico. El metaperitaje lo puede hacer la contraparte. Y con un especialista que puede ser de su misma área o de otra, principalmente de su misma área, analiza el método que usted utilizó para llegar a sus conclusiones. Y puede ser tal la crítica de ese método que puede echar abajo sus conclusiones y decir, esas conclusiones de ese peritaje no son correctas porque faltaron a este análisis, a esta regla, a esta regulación, a esta necesidad de ver o no ver tal o cual evidencia. En ese peritaje primero no se analizó esto que estaba en el sitio del suceso. Ese metaperito analiza también la prueba y analiza su método. Esto se utiliza muchísimo en los juicios. Y es fundamental por eso tener un mayor nivel de actualización y conocimientos para hacer ese metaperitaje. Y ser preciso en la vinculación de método y conclusiones, ¿ya? Cuando queremos ser los mejores, estamos pensando en eso. Y ahí este debate se da en juicio, ¿ya? Otro peritaje también se puede hacer, que es otro informe pericial distinto, basado en la evidencia, que no necesariamente va a atacar el método en que un primer peritaje llegó a cierta conclusión. Pueden haber en un caso muchísimos peritajes. No nos cerremos, el caso no se cierra con un peritaje. Muchas veces se cree en la justicia que estamos esperando el peritaje para resolver. Pero perdón, si el peritaje no es lo único que sirve para resolver. El tribunal o los juzgadores pueden llegar a sus conclusiones por diversos elementos que se van allegando al proceso. Y esos elementos pueden ser una prueba material sola, sin necesidad de un informe pericial, un testigo presencial que da claridad respecto de lo que vio, de lo que presenció, es capaz de dar razón de sus dichos. Si eso se suma a un peritaje que avala que esa persona tenía la mejor visión del universo, de la galaxia, podríamos tener 2 medios de prueba que juntos pueden lograr una convicción. Y por eso les digo que el acceso a la evidencia oportuno, cuidado, prolijo, es justo y necesario. La especialidad en la investigación y en la litigación pasa por conocer estas normas, ¿ya? Y el problema es que los operadores del sistema y los jueces no conocen estas normas. Los jurados en Argentina, en Estados Unidos, en los países que yo sé que hay juicio por jurado, no reciben un curso de Arson de 9 a 21 y 10 a 33 antes de tomar un juicio.
Son personas que son legos, los jurados. Son personas de la sociedad. Y cuando usted tenga que asistir a deponer en el juicio, usted va a tener que explicar su informe para personas que no conocen estas guías. Los jueces que tienen que juzgar en un tribunal oral tampoco las conocen. Esto no viene con una lectura previa, y aquí fíjese un detalle muy importante. Nadie de los intervinientes, de los que tienen que juzgar, lee la carpeta de investigación, el file del proceso antes del juicio. Solamente los que tienen una teoría y la otra, que son los intervinientes, los que están peleando, digamos, el caso. Pero quienes tienen que juzgar no tienen acceso a eso. Los jurados o los jueces no leyeron su informe pericial antes que usted se sienta a declarar en un juicio. Por eso es que le hacen tantas preguntas. Y por eso es que no hay preguntas tontas y no hay preguntas de más. Todas las preguntas son importantes. Y lo que hacen los jueces en un debate, en un juicio, es que van guiando el procedimiento en que se efectúan esas preguntas. Lo que tiene que hacer usted siempre es estar atento a explicarle esto a los jurados como si se lo estuviera explicando a un niño de 5 años, a alguien que parte de cero. ¿Por qué? Además, porque todos los juicios hoy día están quedando grabados, ¿ya? Entonces cada palabra de lo que usted dijo es cada palabra que puede tomar una parte o la otra para fundar sus conclusiones. Y eso queda para siempre grabado. Y luego se puede revisar el caso e incluso reabrir en determinadas y calificadas circunstancias tomando sus palabras. Entonces cuide bien cómo litiga, cómo depone, si usted es investigador, o cómo litiga, si es una de las partes. Entramos a lo que es el fondo ya de esta exposición, la deposición y la litigación. ¿Cuáles son los momentos procesales de aquello? Como les decía, en el sistema actual se abre un caso. Ocurre un incendio, una violación, un homicidio, se encuentra un cadáver, ocurre un robo, un delito cualquiera. Desde ese momento empieza la investigación y los testigos, de este caso los peritos, van a ir deponiendo en el proceso, ¿ya? Se van a ir guardando registros de sus declaraciones, que cada parte, que va a ser muy ordenada, los va a ir incorporando dentro de ese diagrama de la teoría del caso. Yo quiero pensar que los que estén en esta clase van a abrir ese diagrama y lo van a empezar a usar. Luego, cada declaración va a ir aportando antecedentes. Es posible que usted como perito, como testigo, lo citen a declarar más de una vez para que aclare sus dichos, para que aporte un nuevo antecedente, para ir puliendo la investigación. Es posible que la declaración se la tome un policía, es posible que la declaración se la tome un fiscal. Debieran tomarla los fiscales, pero están saturados de trabajo. Para eso existen los abogados asistentes del fiscal. A mí me correspondió ser abogado asistente de fiscal por muchos años también y trabajar también como fiscal. Y en ese trabajo de abogado asistente uno toma la declaración, es como actuario. Entonces uno aprende a filtrar. Mis primeras declaraciones la verdad es que eran largas, yo preguntaba demasiadas cosas. Luego empecé a depurar y aprendí este diagrama de la teoría del caso en que yo tenía que ir haciéndome preguntas, ¿ya? Pero también dejando que el testigo exprese su experiencia, lo que él quiere decir en libertad. Y aprendemos a ir guiando la declaración cuando interrogamos. El defecto de la deposición en América Latina es que, como ocurre a puertas cerradas en la oficina del fiscal, no se realiza un contrainterrogatorio en la deposición. Y allá vamos. En Estados Unidos ocurren la deposición en el camino como un interrogatorio y contrainterrogatorio. Es como un antejuicio. Es muy útil y debiéramos incorporarlo mejor en América Latina, este proceso, porque ayuda a esclarecer, ayuda a un principio que es la bilateralidad de la audiencia, que significa que ambas partes deben aportar lo suyo en las interrogantes. Y si no, perdemos la oportunidad de haber traído un testigo desde muy lejos. Perdemos el tiempo de la persona si solamente es una parte la que pregunta. Y suele ocurrir que, no obstante que existe el principio de objetividad, en que el fiscal debe investigar aquello que conduce a la culpabilidad o la inocencia de una persona o al esclarecimiento en cualquier línea de un hecho investigativo,
ocurre que la objetividad falta, ¿ya? La objetividad falta. Y yo quisiera que los investigadores de incendios que nos están viendo valoren esa objetividad a la hora de interrogar a los testigos que les va a tocar interrogar. Y piensen como en apertura, piensen en ambas partes, piensen en fiscal y defensa, desde ya. Porque si no, una muy buena contrainterrogatorio de una defensa en un juicio, destapa un caso. Me ha tocado ganar casos solamente con unas pocas preguntas en un contrainterrogatorio que podría haber hecho desde el día 1 si me hubieran permitido interrogar a ese testigo. Lamentablemente, como les digo, el Ministerio Público interroga como quiere, las policías también. Y yo quisiera que los investigadores lo hicieran mucho mejor. A ver, el testigo perito está en el centro de la litigación en los procesos judiciales. Aquí ustedes ven la sala de audiencias en Santiago de Chile. Al lado de acá hay un cubículo donde está sentado el testigo. Van pasando uno tras otro. Se realiza primero, interrogan. Esto ya al final del caso, cuando se realiza un juicio oral. Después les voy a explicar un poco más de eso. Se interroga, se contrainterroga. ¿Ya? Vamos avanzando mejor. Como les decía, esto es importante que lo veamos como un aprendizaje. La deposición durante el proceso así se realiza en Estados Unidos, ¿ya? Una muy buena experiencia. Series de televisión donde se ven deposiciones son muchísimas. La serie Suits me gusta mucho. Trabaja muy bien el ejemplo de la deposición. Se preparan los abogados para la deposición. Tienen sus antecedentes. Y hay una persona que está tomando nota. Se está grabando la deposición. ¿Por qué se graba? Porque la persona habla con su cuerpo. Puedo darles una clase, un curso, que sí, los entrego, los voy a después pasar todos los avisos de los cursos, de cómo se interroga, cómo se lee el lenguaje corporal, cómo se maneja el lenguaje corporal ajeno y el propio, cómo podemos mantener o no la atención de un testigo para que no se nos arranque, cómo controlar a un testigo, pero sobre todo, cómo tratar al testigo con la forma que merece, porque el testigo o el perito están colaborando en un hecho. Lo primero es el respeto. Jamás maltrate a un testigo. Si usted es abogado, si usted es fiscal, si usted es defensor, si usted es investigador, nunca, nunca. Eso no cabe acá. ¿Ya? Tenemos que ver a las personas como tales. Estamos entrando en sus recuerdos, estamos entrando en una vivencia, estamos entrando muchas veces en un dolor y estamos intentando acercarnos a una verdad. Esa verdad puede estar contaminada con recuerdos injertados en la memoria de las personas. Hay casos en los delitos sexuales en que hay niños que declaran una violación perfecta y nadie se explica cómo pueden inventar eso. Ahí hay adultos que son capaces de meter un hecho en la mente de un niño. ¿Ya? Eso ocurre muy seguido. No se engañen, porque a veces no basta solamente con escuchar una declaración o mirar. Hay mucho más que aprender de acá. Y como les digo, el cuerpo habla. Y debemos ser inteligentes en la comunicación. ¿Saben cuál es lo más importante acá en todo proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio? Que la persona que esté enfrente a nosotros, entregando su declaración, si yo soy abogado, sienta que puede estar tranquilo por lo que está diciendo. Sienta que yo le estoy poniendo la máxima atención. Usted tiene que mirarlo a los ojos y entregarle seguridad y confianza. Esa es la clave. Yo puedo hacer un contrainterrogatorio ágil y hacer que una persona que había denunciado una violación confiese ahí que esto era una mentira y que lo hizo porque estaba ahogada de maltrato, porque quería vengarse. La persona lo que necesita es dejar fluir su propia verdad, ¿ya? Y ese control lo llevamos los abogados con experiencia ya muy bien, pero podemos enseñarlo. Yo voy por el mundo enseñando esto. Así que creo que es un tema que se debiera tratar en un curso aparte. Como les digo, en el sistema americano adversarial es común que se realicen estas declaraciones durante el proceso. ¿Qué ocurre?
que si durante una declaración que entrega un buen resultado, digamos, que aclara, que da claridad a la teoría del caso en un sentido o en otro, a la teoría del caso del fiscal o del defensor, puede que se lleguen a acuerdos dentro de la causa. Por eso es importante que esto se vea como casi un antejuicio. De eso dependen muchos acuerdos. Hay muchos casos en el sistema americano que se van terminando en el camino por una buena o mala declaración. Entonces es importante, creo yo, mejorar esto, porque hay muchos casos que llegan a juicio oral que se podrían haber terminado 3, 5 meses antes, el primer día. Si a la víctima del robo le hubieran preguntado el primer día, realmente, como le hubiera preguntado un fiscal o un defensor, ¿cómo pasó esto? Realmente apuntando a la objetividad en las consultas, otra cosa sería. Avancemos. ¿Cómo preparar su deposición? Depende de quién es usted. Usted puede ser cualquiera de los que están acá y nosotros estamos en este seminario abierto a todos los que están acá. Prepare sus notas, vístase profesionalmente, jure decir la verdad o prometa, hable claro y considere tener un abogado presente. Por eso digo que es un defecto de los sistemas latinoamericanos no tener abogados presentes. Sigo. Para interrogar y contrainterrogar hay que conocer la especialidad. Y aquí les estoy mostrando una fotografía de lo que fue ese curso con los instructores de Estados Unidos, en California Western, en acceso a capacitación, donde de entre las prácticas que hicimos estuvo precisamente la de interrogar al perito. Paul Beaver nos enseñó de investigación de incendios y luego practicamos el interrogatorio y el contrainterrogatorio a Paul. Fue enriquecedor para mí hacerlo porque me di cuenta cómo es que él entiende las preguntas que yo le hacía, cómo es que él quiere o no quiere entregar la información y cómo yo tengo que seguir un camino, una guía para poder lograr de él lo que me interesa para mi caso. Y al lado está Peter Mitchell, que es especialista en entrenar a los abogados de Nueva York. Cursos de este proceso los podemos hacer más adelante, pero les quiero comentar en qué consiste esto. ¿Hacia dónde va el proceso? Bueno, ¿cómo es un juicio? Comienza un alegato de apertura, ya cuando se tramitó toda la causa, el fiscal presentó una acusación en contra de una persona, a usted le llega la citación para ir a un juicio, o usted es el abogado del caso, tiene que ir al juicio oral. ¿Qué ocurre en ese día o semanas o meses de juicio? Hemos tenido en Chile juicios de un día, de 2 horas, yo he tenido juicios de 20 minutos, hace 2 meses atrás gané un juicio en 20 minutos, depende cuántos testigos hay, cuánta prueba hay, y hay juicios de meses, de 10 meses. Y en todo juicio ocurre un alegato de apertura donde las partes enuncian su teoría del caso, luego comienza cada parte, el fiscal primero a presentar cada uno de sus testigos y medios de prueba, se interroga por el fiscal o por la parte que lo presenta, se contrainterroga por la contraparte, dentro de eso se hacen objeciones, cada uno puede ir objetando las preguntas y finalmente, luego de presentar pruebas documentales, visuales, videos, todo lo que la evidencia que le van presentando los mismos testigos, se realiza un alegato de clausura. Y en el alegato de clausura se hace una argumentación en que se entrega qué es lo que quiero yo de este caso, ¿verdad? Por eso se dice que vamos de los hechos a la argumentación. ¿Qué ocurre en el juicio? ¿Cómo presentarse? Bueno, puntual. Los testigos y peritos tienen obligación de declarar. Solo si están vinculados como parientes con alguien que esté involucrado en el caso pueden no declarar. Eso en general es la regla en casi todos los países de Latinoamérica. Y hay delitos de perjurio y de obstrucción a la investigación por no declarar como corresponde, ¿ya? O declarar mentiras. Interrogatorio y contrainterrogatorio, como se los estaba explicando. Interroga a la parte que lo presenta. El objetivo del examen de los testigos es relatar los hechos mediante los testigos, identificar lugares, personas, tiempos del caso, describir la escena, lograr que los jueces, o en este caso el fiscal o quien esté recibiendo la declaración, atiendan determinados puntos de prueba. Pero siempre es importante acreditar al testigo para determinar su nivel de credibilidad. Prepararse, conocer todos los hechos del caso, aun los que no son principales, porque como les decía, un detalle puede determinar la convicción. Interroga a la parte que lo presenta.
La evidencia material se va presentando durante la declaración. Usted está declarando si es por ejemplo, un investigador, y ahí mismo se le dice, bueno, usted tomó un set de fotografías número 20. Sí, ok, ya, vamos a ver el set. Muéstreme, señor, cuáles son las fotografías que usted tomó. Describa qué es lo que hay en la fotografía. Y usted empieza a describir qué es lo que ve, porque todo queda grabado en audio. Y los juicios los tienen que ver las personas que están presentes. Y ahí es donde viene el orden de la prueba. Cada fiscal o cada defensa elige quién va a ir primero y quién después. En un mundo ideal, cada una de las partes debiera reunirse con cada testigo, pero no siempre se hace. Y hay que revisar siempre las declaraciones que son pertinentes a la suya, si usted es testigo o si es investigador. ¿Qué otras declaraciones? O sea, usted debiera tener acceso a la carpeta investigativa para poder ver qué es lo que han dicho otros sobre el caso. En el interrogatorio el foco está en el testigo perito y en el contrainterrogatorio el foco está en el abogado que pone en boca del testigo sus afirmaciones. Los tipos de preguntas en el interrogatorio: abiertas, cortas, claras y sencillas, una a la vez. ¿Cómo? ¿Dónde? Como le digo, usar material visual. Si tiene, por ejemplo, un video o unas fotografías, pueden servir para ir guiando la declaración. En el contraexamen, esta parte es la que más me gusta. Se pueden utilizar preguntas sugestivas y se las van a hacer. Si usted es testigo, investigador o perito, le van a preguntar de esta forma. La otra parte, no la que lo presenta. Y usted tiene que tener buena disposición a esa interrogación. Es cierto que usted ese día no llevaba sus anteojos, ¿verdad? Sí. Es cierto que usted ese día llegó 20 minutos más tarde al sitio del hecho. Sí. Es cierto que usted no levantó la evidencia de la que estaba hablando recientemente. Sí. ¿Usted entonces no conocía dónde estaba esa evidencia? No. Y así la contraparte va a ir buscando aquello que le sirve de su propia declaración. Ese es un ejemplo. En las películas americanas hay muchos casos de interrogatorios y contrainterrogatorios notables. Películas buenas para ver aquí, bueno, Filadelfia es una de las que más me gustan para ver ejemplos. Puedo darle un curso de contrainterrogatorio, pero en otro capítulo ahora estamos haciendo un paneo de información. Y las objeciones, cuando usted ve que aquí están en el juicio, está interrogando una parte al que... Y también puede ocurrir en la deposición, si se realizara como se hace en Estados Unidos, se puede objetar. También, objeción, su señoría, porque es una pregunta engañosa. Objeción, porque es una pregunta inductiva cuando estamos en interrogatorio. Objeción, porque es confusa, poco clara. Coacción al testigo, es ilegal, argumentativa, reiterativa, compuesta. Cuando usted escuche la palabra objeción, si es testigo o investigador, guarde silencio y espere que el juez resuelva si tiene que contestar o no. Esto es muy importante y es cómo deciden los jueces en materia penal, que es la que estamos viendo principalmente a raíz del delito de incendio. Los jueces, al menos en Chile, y creo que es lo que me ha tocado ver en la mayoría de los países de Latinoamérica, los jueces deciden en base a la convicción. ¿Ya? El artículo 340 del Código Procesal Penal establece que nadie podrá ser condenado si no se adquiere por el tribunal o por los juzgadores, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente hubiera cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él le hubiera correspondido participación culpable y penada por la ley. Y el tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. Y eso requiere 3 elementos súper importantes, en que el tribunal debe hablar de ellos en su fallo: la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. No los olvide. La lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Por eso es que los juicios, señores, no se resuelven con un peritaje solamente. La participación y la importancia de los peritos en investigaciones de incendios en otros procesos. Están las liquidaciones de seguros, donde también les piden informe. Están los procesos civiles por demandas, por responsabilidad civil contractual o extracontractual, en que importa si ocurrió o no ocurrió un siniestro. En procesos laborales, por ejemplo, la responsabilidad de una persona o no en haber provocado un incendio puede significar su despido.
A usted le pueden pedir su opinión también si es investigador de incendios, o el abogado puede utilizar un peritaje sobre incendios en este tipo de circunstancias. Y en otros procesos judiciales o extrajudiciales. Digamos administrativos también. Un sumario administrativo en que se investiga si una persona tiene o no responsabilidad por haber generado o no un incendio es importante. Sabemos que hay muchos incendios que están destruyendo el planeta en nuestros días, los incendios de los bosques. Y sabemos que hay muchos bomberos arriesgando la vida en esos incendios. Por tanto, desarrollar esta área en forma responsable creo que es muy importante. En Chile, por ejemplo, ocurre la necesidad de acreditarse como perito en la Corte de Apelaciones. Hágalo, infórmese. ¿Ya? En Dead Lautaro tenemos profesionales que pueden asesorarlo en eso, en que usted comprenda qué es lo necesario que requiere para poder acreditarse como perito en la Corte de Apelaciones. Les quiero, para finalizar esta presentación, acercar a algo que para mí es muy importante, que es mi alma mater, California Western School of Law, donde he aprendido a litigar, a llevar un proceso penal cada día mejor. Trabajan mucho en la Universidad de California en condenas cerradas. Hay muchas personas en estos momentos que están en una cárcel encerrados por años porque los condenaron en un juicio injusto. ¿Ya? Hay proceso inocente en casi todos los países del mundo. ¿Ya? Hay personas que entregan su trabajo para revisar causas en las que alguien fue condenado erróneamente. Hay un abogado que es Justin Brooks, que ustedes pueden ver en Salamina, que es el director del California Innocence Project, que a su vez dirige toda Red Inocente para Latinoamérica. ¿Ya? Justin es un excelente abogado y él ha estudiado mucho las causas de las condenas. ¿Cuáles son las causas? Un peritaje mal realizado, un testigo que miente y que no es descubierto a tiempo con un buen interrogatorio y contrainterrogatorio, una mala praxis, ¿ya? Una prueba química o científica mal tomada, mal procesada, etc. Hay un reconocimiento visual errado. Todo eso ha significado que quien ustedes ven a este lado es Brian Banks. Estuvo varios años privado de libertad y se truncó por esos años su carrera como futbolista profesional. Él, gracias al trabajo de California Innocence Project, recobró esa libertad y pudo limpiar su imagen, porque una persona lo acusó de una violación que él no había cometido. Hay una película que es la de Brian Banks, que ustedes pueden ver, está en iTunes disponible, se las recomiendo. El hombre que ustedes ven al centro estuvo 37 años privado de libertad por un homicidio. Piensa usted qué pasa en 37 años. En estos momentos hay mucha gente que está en esas condiciones y necesitan de peritos, de abogados y de investigadores. Así que yo los convoco a que puedan trabajar con Red Inocente, incorporarse como peritos a trabajar ad honorem, por cierto, para personas que no tienen cómo demostrar su inocencia. ¿Ya? Y esto es la justicia, no es más que esto. Quédense con esta frase. La justicia no solo es condenar ni encontrar quién fue una causa, un culpable. La justicia también es la absolución, es la inocencia, es el honestamente decir no sé. También es una forma de hacer justicia, porque aquí lo que prima es la honestidad. Somos Dead Lautaro Internacional, síguenos en redes sociales, sigamos en contacto, les dejo mis correos, celestedefensor@gmail.com. En redes sociales pueden seguirme en Celeste Jim o en Academia de Derecho Práctico, que es este emprendimiento que estoy haciendo para capacitar en las Américas o en donde lo requieran en litigación a los abogados. Y nos encontramos en un próximo foro, en un próximo encuentro, en un próximo juicio. ¿Quién sabe? Estamos para hacer justicia y muy agradecida de ser parte de Dead Lautaro Internacional.